Vaya. Ya está. Mi juventud la pasé. Espere, vamos a... diga su nombre y sus apellidos otra vez. Ángela González Guerra. ¿Y qué edad tiene usted? Yo tengo 75 años. Y vive aquí en Villa. Vivo en Villaverde. ¿Y nació, se crió aquí? Nací en Guriame, la finca que se llama Guriame. Eso, Nací yo. ¿Eso dónde está? Donde es hoy en día Guriame, tú sabes que se fabricó nuevo ahora, toda esa zona que está ahí abandonada, pues ahí está ahí donde nací yo. Allá vive una casa y nació usted allí con su familia. Nací allí. Y todos mis hermanos, a no ser uno, que éramos 11 hermanos, 11 hermanos. 11 hermanos, a no ser uno, todos nacimos allí, en esa finca. ¿Y a qué se dedicaban allí en A la Guriame? agricultura, mis padres a la agricultura y a la ganadería. ¿Y qué tenían? ¿Qué animales tenían? Tenían cabras, camellos, burros, vacas, de todo tenían. ¿Y los criaban para alguien? Sí, para los camellos para trabajar, la agricultura, y las vacas igual, para parar, para trillar y para todo. Eso se utilizaba esos animales. ¿Y qué sembraban? ¿Qué trillaban? Sembraban trigo, cebada, garbanzo, de todas las legumbres se sembraba. ¿Todo el año lo mismo o primero una cosa y después? No, en el año se hacía todo. Cuando llovía se hacía todo, la agricultura, todas las sementeras. ¿Se sembraba toda la vez? Sí, sembraba toda la vez. Y después arrancar a mano, trillar y todo eso. A mano. ¿Cómo era el proceso? Primero sembraban, Sí, luego... primero se araba. ¿Cómo? Luego se araba con los camellos y con los burros y con las vacas, todo eso se araba. Y luego se arrancaba cuando estaba ya seca la sementera, se arrancaba, se trillaba y toda esa cosa. Se trillaban y después, ¿qué más hacían? Recoger la sementera toda. Se llevaba, porque la finca no era propia, sino eso y pues se llevaba la mitad para los amos y la mitad para ¿Qué es eso de los amos? los Guriame. En ese entonces que estaban mis padres, era de don Marcial Miñoles, la finca esa. La mitad era para él y la mitad para mi padre. ¿Y eso, De todo lo que se recogía. ¿y eso era así? Eso era así antes. De todo lo que se recogía, la mitad para él y la mitad para mis padres. Aquí en Villaverde más gente. Toda la gente era así. Toda la gente de la agricultura había así. Lo que no tenía... Claro, el queso y todo era la mitad para el amo de la finca y la mitad para mis padres. ¿Quiénes eran los amos aquí de Villaverde? Muchos. Mi padre, yo recuerdo de don Marcial Miñoles, es lo que tenía eso. Luego eso después se vendió y entonces ya mi padre todo lo que hacía era de él, pero hasta que fue la finca de don Marcial Miñoles, era así. Todo se compartía. Bueno, yo pequeña de eso no me acuerdo, pero de oírle decir que hasta los huevos de la gallina se llevaba todo. Y aquí en Villaverde todo el mundo se dedicaba más o menos... Más o menos lo mismo. Que no tenía terreno propio, era así. A la cementera, a los animales. Vale. Y alguien hacía algo más, se dedicaban a otras cosas, a los animales y a la cementera. La cementera. Vale, ¿y usted vivió ahí en Guriame? Yo viví ahí hasta los 19 años que me casé. Y cuando usted era niña, ¿se acuerda de su infancia allí? Cuando era niña, por eso no sé leer ni escribir, porque nunca fui al colegio. Cuando yo ya pegué a comprender que hacía falta al colegio, yo venía con mis hermanos a traerlos al colegio. Desde allá abajo. Desde allá abajo, que era 1:30 de camino. ¿Dónde estaba la escuela? Aquí, donde mismo está ahora. Había la escuela. Donde mismo está ahora. Pero yo traía ahí a mis hermanos más pequeños. Venía yo con ellos a acompañarlos a casa de mi abuela y allí les hacía de comer porque la escuela era antes por la mañana y por la tarde.
y venía yo a casa de mi abuela, les hacía comer a mis hermanos y pues los acompañaba otra vez. Y de que antes de salir el sol, ya estamos aquí arriba otra vez porque era 1 hora y media de camino. Y venían caminando. Caminando, claro, caminando. Caminando. ¿Y usted se acuerda de su infancia? ¿De cuando era chica? Sí, sí. ¿Y Claro que me le acuerdo. gustaba? Cuidar a mis hermanos, lo más que hice es cuidar a mis hermanos, porque yo soy la tercera y todos los que éramos 11 hermanos, pues mira, lo más que hice es cuidar a mis hermanos. Cuidar a mis hermanos. ¿Qué le gustaba a usted cuando era chica? ¿Le gustaba, soñaba con algo? ¿Le gustaba...? Jugar. ¿A qué soñaba? ¿Con qué soñaba usted cuando era chica? ¿Se acuerda? Pues no, de eso ahora mismo no me acuerdo, pero claro. Soñaba hasta de que mis padres salieran de allí para venir para el pueblo, porque allí estaba sola para venir para jugar con las chicas y salir con las chicas por las tardes y todas esas cosas. ¿Qué quería? ¿Se acuerda usted cuando era chica qué quería ser de mayor? Pues eso nunca soñé así. En esa época parece que no tenía uno ilusiones, sino de casarme y tener hijos y todas esas cosas, que es lo que había antes. Ser ama de casa, es lo que había. Y ya más de adolescente, ya de más chiqueja, ¿se acuerda de esa época? Ya de más jovencita. Sí, claro. De la ilusión de que cuando había baile, para venir al baile y todas esas cosas. El baile. ¿Qué solía hacer cuando ya era más adolescente? Ya tenía una edad un poquito más grandita. ¿A qué se dedicaba? También a cuidar. Con eso, ayudarle a mi madre a coser y hacer las cosas en la casa. Eso. ¿Cree usted que ha cambiado la juventud de antes a la juventud de ahora? Sí, muchísimo. ¿Por qué cree usted que diferencias que había? La diferencia, claro, uno antes no tenía nada, hoy la juventud tiene mucho. A la juventud antes no teníamos sino si se hacía algún baile, no teníamos otra salida. No había más salida. No había más salida. ¿Y el baile cómo era? ¿Le gustaba a usted? Claro que me gustaba. ¿Y dónde hacían los bailes? En el casino viejo que todavía hay arriba, no sé si sabes cuál es, el casino es ahí. Y en casa de Mariano. En casa de Mariano hacían los bailes. Y a veces por las tardes nos juntamos a veces en una casa particular así y bailamos también las chicas, juntamos las chicas y eso, y algún chico. Pero... ¿Y cómo eran esos bailes? ¿Cómo se hacían? Con parranda, como eso, con guitarra y timple, con Rafaelito el Toro eso es lo que había. ¿Y le gustaba a ustedes? Hombre, claro que nos gustaba. Y las fiestas aquí, cuando era la fiesta del pueblo, era el paseo ese para abajo y para arriba con un altavoz y ya está. ¿Cómo era eso? El paseo. El paseo, le decían, por la tarde, nos juntamos el paseo pues de arriba como de casa, de donde está la casa ahora de Pedro Vera, abajo a la casa, decían la casa del correo, eso era con las parejas, los que tenía novio, no, con el novio y la que no, pues con una amiga o eso. ¿Para la fiesta? Para la fiesta, no había otra cosa. Para la fiesta de Villaverde. Para la fiesta de Villaverde, a San Roque y San Vicente y eso que es lo que había. ¿Y en los bailes esos qué bailaban? ¿Qué bailaban en los bailes esos? Bailar, pues Isa, folías y cosas de esas. Yo ya ni me acuerdo bien, pero eso es lo que había. Bailaban en pareja. En pareja, claro. Amarrado. Y habían más bailes en otros pueblos y... Sí, pero yo soltera nunca fui a otro baile de fuera del pueblo. Nunca. Claro, también me casé joven, me casé con 19 años, pues tampoco... Nunca fui a fiestas de fuera del pueblo. Se casó con 19 años. 19 años. ¿Y cómo se conocieron? ¿O cómo eran los noviazgos antes de juventud? Como que nos conocimos, claro, con 14 años.
14 años. Claro, éramos del pueblo los dos. ¿Y cómo se hacía antes? Si dos jóvenes se conocían y querían ser novios. ¿Eh? Claro. Como hoy en día, supongo, eso, pues, en los bailes, los conocíamos en los bailes. Pero ya cuando ya se veían que querían ser novios unos y otros, ¿cómo se Sí. hacía? Como Y mismo pues, ahora que se juntan y... sí, sí, y pues me iba a visitar a Guriame en una bicicleta. Ah, claro, y poco a poco había que Poco a ir. poco, sí, claro. Ujú. Antes era necesario, los padres tenían que aprobar o decir si sí o si no de las parejas, o los padres Sí, no claro, tenía que pedir permiso a mi padre pedía permiso. para casarme, sí, claro, claro. Y su marido también le tuvo que pedir permiso. Sí, claro. Mm, y cuando se casó, ¿Se acuerda el día que se casó? Sí, claro. Me casé el 21 de febrero. ¿Y cómo fue ese día? Pues una boda normalita, porque antes no había cosas como hay hoy en día, ¿Cómo se casaba la gente antes? con la familia más cercana. No era invitado, sino la familia más cercana. Y eso. Y algún ¿Y amigo y eso, pero lo celebraron? ¿Hicieron sí, algo? en Guriame, se celebró en Guriame. ¿Pero fue el cura a casarles a Uriame? No, no, me Ah, casé en la iglesia aquí, pero la celebración era donde vivía, en vinieron a Guriame. Villaverde. Yo vine en un coche particular, Oh, ese. Pero los invitados en la guagua. se casaron aquí en la iglesia. Ujú. Y después fuimos a celebrarlo abajo, ¿Y cómo lo celebraron? con, con brinde, como se hacía antes, con cosas pocas, porque lo que había en esa época, Un brindis. normalito y corriente nada más. ¿Qué brindaban? ¿Con qué brindaban? ¿Con un piqui? Había bebidas y se hicieron como se hacía antes los rosquetes, Ah, bizcochones y cosas de esas así. pero Y la tarta hicieron y una todo. comida como se hace Sí, ahora, que son unos sí. comistrajes que están dos No, días comiendo. no tanto, no tanto, porque no había para eso, tanto como hoy en día, porque hoy se hace una comida que te sobra para 3 días más. Mm. Pero en esa época no había esa Y abundancia. estuvieron brindando Mm, y pasándolo bien y celebrando. sí, Qué bueno. es que ya hace 55 años que nos casamos. Hace años. Sí, 55, a ver, yo no estaba equivocado, nos casamos en el 65. Eso es lo que estoy diciendo, Sí, porque yo sí. hasta las fechas a veces se me van. Pero hace años ya. Sí, sí, justo. ¿Mm? Y después de casarse, ya se vino a vivir. Aquí, donde mismo vivo hoy en día. No teníamos sino 2 habitaciones y una cocina, pero ¿Las es, hicieron es ustedes? del mismo día, sí, la hizo mi marido soltero, te vas a hacer la casa. Desde soltero. Ujú. Eso sí que no he vivido en otro sitio sino aquí. Y ya después fueron viniendo los hijos, ya fueron ampliando poco a poco. ¿Cómo hacían la casa antes? ¿Cómo hicieron esos cuartitos, esos? Con mayores trabajos. Pero se hacían también de bloques y cemento. Sí, no, la primera, sí, ya eran de bloque algunas, pero la primera era como se hacía antes de cal y piedra, de cajón, como decían, ¿Cómo se decía? de cajón, De porque cajón. se iba poniendo piedra, cal y grava, y así se iba Y haciendo. grava. Y grava. Y toda la casa en Villaverde más o menos eran. Sí, la primera sí, así, ahora no, ya son y después ya fuimos ampliando y son de bloque, pero la primera habitación y fueron así. ¿Y usted mientras eso se dedicaba a algún oficio o era ama de casa o Ama de cómo? casa. Y pues pegamos también nosotros con la agricultura, también haciendo cementera, pues pusimos ganado, haciendo queso, Haciendo queso. haciendo queso hasta que me jubilé. Su queso ha sido muy famoso en Villaverde. Queso Villaverde.
Y el queso aquí, ¿cómo se hacía? Porque en otros sitios los hacen de unas maneras y los ponen a sacar los quesos franceses, pero aquí en Fuerteventura, ¿cómo hacían ustedes el queso? Aquí normal, aquí se hacían normal los quesos y se iban curando en las tablas y eso. Pero ¿cómo lo hacían primero y después? Porque en otras islas sé que lo hacen diferente, pero en Fuerteventura. Primero ordeñaban. Sí, para ordeñar. Ordeñaban sus cabras, la leche la sacaban ustedes. Sí, 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 de la leche era la producción nuestra. Y luego, Y luego vender queso. pero luego de la leche, Sí, luego sacaba la leche, sacar la leche, cuajar y hacer el queso. la cuajaban. La ¿Y cuajaba cómo la cuajaban? antiguamente se hacía con el cuajo normal, natural, ¿Y cómo, del estómago del cabrito. cómo se sacaba? Se sacaba el estómago Del cabrito. del cabrito, se llenaba después con más leche, se secaba y luego esa pelotita que quedaba dentro de Ujú. eso se machacaba y se ponía. Y eso era el cuajo. Eso era el cuajo. Se machacaba y se ponía con agua Ujú. y sal y se hacía eso. Ajá. Y lo último, Y ese era el cuajo que ese usaban. era el cuajo natural y era mejor el queso. ¿Sí? ¿Sí? Pero últimamente ya se hacía con cuajo que viene de fuera. Sí. Los últimos quesos que hice ya eran con cuajo. Y antes hacían el cuajo ese del Sí, payo. se ponía a secar. Se ponía primero unos días en sal, El cuajo. el cuajo. Y luego, como estaba ya curtido con la sal, se secaba y cuando estaba seco, se sacaba esa pelotita que quedaba cuajada dentro de la leche, que era se quedaba como un queso duro. Se machacaba y con el líquido se le ponía agua y se hacía. ¿Y le llaman toda esa cantidad? ¿O para un No, queso? no, eso se ponía en un bote y depende de la cantidad de leche, se ponía una cucharita de cuajo o más si era mucha cantidad de leche, depende de la cantidad de leche, de los litros, se ponía eso. Y después ya, cuando le llaman el cuajo, ¿después qué hacían? Ya se cortaba la cuajada, se bajaba. ¿Se bajaba cómo? Metiendo las manos para que se fuera desfuerando y luego se llenaban los moldes, se iba apretando con las manos hasta que soltaba todo el suero, se le ponía la sal cuando ya estaba bien apretado, por la noche se le daba vuelta otra vez al queso, ¿Por la noche? Sí, por la noche se le daba vuelta, se le ponía sal por el otro lado y por la mañana ya lo sacaba y lo ponías en las estanterías. ¿Y cuánto tiempo los dejaban en las estanterías? Pues depende, a veces se vendía fresco y a veces se curaba más. ¿Cuánto tiempo había que dejarlo para que se curase? Depende de una semana o algo así, era semicurado. Y para que estuviera curado, era un mes o 2 meses, así, depende como lo pidiera el cliente. Si lo quería semi o lo quería curado. ¿Usted los hacía curados? Sí, también lo hacía curado con gofio, con pimentón. ¿Y antes qué le echaban antes? ¿Pimentón? Pimentón. Yo no he echado siempre sino pimentón o gofio. Pero antiguamente yo lo oía decir a mis padres, pero yo de eso no me acuerdo ni lo llegué a usar nunca, de llegarlo a curar con tierra. ¿Con tierra? Con tierra, buscaba una tierra que no sé cómo era, una tierra colorada que no tuviera sol ni nada de eso, y dice que lo untaban por fuera para que se mantuviera el queso. Con tierra. Con tierra. Pero yo eso no lo llegué a ver, lo oí decir, pero yo eso no lo llegué a ver nunca. Lo que sí llegué a verle a mis padres, para guardar queso para el verano, Ajá. meterlo dentro de los pajeros llenos de cebada y de trigo. ¿Para qué? Para que se conservara ahí, porque como no le daba aire ni le daba nada, se conservaba. ¿Dentro de los pajeros? Dentro de los pajeros. ¿Para qué? Para que se conservara. Eso sí me acuerdo yo de verle hacer a mi padre, sí. ¿Cómo los metían? Los metían porque los pajeros antes se
se iba poniendo la paja así y eso, y al centro se iba quedando hueco, y allí conservaban la cebada y el trigo. Dentro del hueco del pajero. Eh, Y le metían el queso. Y metían queso también para conservarlo, para sacarlo para el verano, ¿Y por qué lo metían en el pajero? para que se conservara, dice, mejor. No Pero y sé. fuera del pajero no se conservaba. Se pone más duro porque le da más aire. A más aire, más duro. Más seco y más seco, más seco. Allí no se conservaba porque allí no le entraba aire ni le entraba nada. Se conservaba. Qué bueno. Y ya después del queso aquí todo el mundo hacía queso. No, todo el mundo no hacía queso, pero ¿No? en casa de mis padres sí, siempre se hizo queso. Y lo vendían a la gente del pueblo. Sí, se vendía, pero no como hoy en día, que hoy a lo mejor lo haces por la mañana y ya por la tarde lo puedes vender. Antes no, ¿No? antes se vendía el queso curado. Solo se vendía. Sí, se vendía más ¿Por curado. qué? Vendían más curado. La gente compraba más el curado. Compraban más curado porque lo embarcaban fuera y no es como hoy en día. Ah, lo embarcaban el queso. Sí, yo me acuerdo de Guriame, sí, que lo vendía. Eso. Yo me acuerdo de salir a mis padres con los camellos cargados de queso y los burros cargados de queso. Cargaban el queso en los camellos y para llevarlo ¿a dónde? A la Oliva, a lo de Don Marcial Miñoles. Ah. Y luego después Y también ese lo embarcaba después para Las Palmas. a Las Palmas. Sí. ¿Pero dónde? ¿Aquí de Corralejo? ¿Desde... No, de Puerto. Le llevaban el queso y después él lo embarcaba. Lo embarcaba. En Marcel Viñoli. Y Lo que mis padres, los jóvenes, mi padre, porque después ya cuando nos venimos nosotros de eso, cuando se vinieron mis padres, siempre se quedó mi hermano Pedro. Mi hermano Pedro siempre se quedó pero ya era de él, no tenía que compartir con nadie. Se quedó él y de ganadero sí. de ganadero, sí. Y usted se dedicó todavía a hacer queso. Sí, Hasta que sí. se jubiló. Sí. Y claro, ¿lo ha hecho siempre igual? ¿Siempre lo hizo igual desde que empezó hasta que terminó? Sí. Siempre lo hizo igual. Porque ya no se hace igual que antes. ¿Eh? Ahora el queso ya no se hace igual que antes. Oh, claro, porque ya hay muchas fábricas. Las fábricas son diferentes los quesos. Es diferente. Es diferente. ¿Qué es diferente? Porque ya no usan... Es diferente la fábrica porque ya es leche pasteurizada, no es con leche cruda. Ah, Esa es la diferencia que tiene. y bueno, también que tienen máquinas. Y Sí, cosas. que hecho a máquina también no es hecho a mano, pero la diferencia más grande del queso es esa, que es leche pasteurizada, no es con leche cruda. Muy bien. ¿Y cuando usted trabajaba, alguien tenía amigas o amigos que le ayudaban o...? Mis hijas cuando fueron más grandes, mi hija Sori es la que me ayudaba siempre al queso. Ajá. Vale, pues muy bien. ¿Tiene algo, se acuerda de algo más, algo ahorita que quiera decir? Yo no me acuerdo de nada más porque yo no tengo mucha memoria tampoco. Vaya, no, todo lo que ha contado, poca gente se acuerda.